Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. A raíz de la reciente propuesta de los congresistas Juan Carlos Posada y Carlos Ardila para que se legalice el consumo recreativo del cannabis, más conocido como marihuana, estamos siendo testigos de un nuevo episodio del que viene convirtiéndose cada vez más en uno de los temas recurrentes en la política de nuestros países, en el tratamiento de los temas bilaterales y multilaterales de las naciones del hemisferio. El muy espinoso asunto del problema del tráfico, comercialización y consumo de drogas ilícitas, un negocio multimillonario que, para más señas, ha financiado sin excepción la violencia de todos los grupos armados en mi país, Colombia, sin distinción de causa ni ideología, desde los declarados e internacionalmente conocidos carteles de la droga, pasando por los diferentes grupos guerrilleros de izquierda, los grupos paramilitares de derecha que surgieron para combatir a la guerrilla y a todo lo que oliera a pensamiento de izquierda, y luego de la desmovilización de buena parte de estos últimos y la firma del acuerdo de paz con las FARC, el principal, más numeroso y más antiguo grupo guerrillero de la nación, sigue financiando a las llamadas bandas criminales de los disidentes de ambos bandos que no se desmovilizaron ni se cobijaron bajo el acuerdo de paz. La postura cristiana clásica al respecto suele ser una condenación absoluta de todas las actividades involucradas en el asunto debido básicamente a que son ilegales, ya que también los argumentos jurídicos para declarar la ilegalidad de estas actividades son de todo compatibles con los argumentos teológicos y doctrinales que refuerzan estas condenaciones al declarar pecaminosas las actividades en cuestión. Por lo tanto, la Iglesia se ha inclinado siempre a rechazar sin siquiera considerarla cualquier propuesta de legalización, provenga de donde provenga, por razones de conciencia. Ahora bien, sin dejar de reconocer el fundamento y la racionalidad ética y teológica que subyace en este rechazo, lo cierto es que la Iglesia no ha podido evitar entrar en la creciente dinámica social que está revisando y revaluando estas posturas a la luz del sonado y cada vez más evidente fracaso de las políticas represivas de las últimas 4 décadas largas que han generado una espiral de violencia y derramamiento de sangre tan absurda y dolorosa que está conduciendo a la sociedad a concluir que el remedio aplicado es peor que la enfermedad que se pretendía curar sin éxito. Por todo lo anterior, el discurso a favor de ya sea la legalización, descriminalización. Recordemos que el expresidente Ernesto Samper escribió un libro titulado Drogas, Prohibición o Legalización, en el que planteaba la descriminalización como el punto medio en el tratamiento de las drogas, o la despenalización del consumo de las drogas de mayor demanda masiva en las sociedades ricas del primer mundo, tales como la marihuana en este caso, pero sobre todo la cocaína, no está haciendo presencia de manera cada vez más perentoria e insistente únicamente en los círculos intelectuales y políticos de las naciones desarrolladas del mundo occidental, que son las mayores consumidoras de estas drogas, sino que está incursionando incluso en espacios inimaginables, como lo fue, por ejemplo, hace unos años, la agenda de eventos de la envergadura de la Cumbre de las Américas, que cuenta con la presencia habitual del poderoso tío Sam, quien es, a la par y de manera paradójica, en una muestra de doble moral, el consumidor por antonomasia y el mayor promotor de las políticas de represión y enemigo acérrimo de todo lo que vuela a legalización. En especial si la legalización cobija a las naciones productoras en vías de desarrollo y no se limita a sus propias fronteras, como se está dando, en efecto, con el consumo de la marihuana en muchos de los estados de la Unión Americana. Al interior de la Iglesia, también están apareciendo voces disidentes en relación con la postura tradicional que abogan por una legalización controlada como el mal menor
ante la ausencia de alternativas reales que puedan considerarse buenas. La posición incontaminada e idealista que condena tráfico, comercialización y consumo por igual está demostrando ser simplista, moralista e ingenua, por decirlo menos. Teólogos como los hermanos Reinhold y Richard Niebuhr, oriundos precisamente de Norteamérica, llamaron nuestra atención a la complejidad del mundo moderno en el cual ya no es posible ver las cosas en blanco y negro, eligiendo el blanco por encima del negro, sino que las alternativas son frecuentemente diversos tonos de grises y nada más. Así pues, todo el espectro que va de la represión a la legalización son todas malas opciones. Pero no hay más de dónde escoger. Y dado que la represión ya ha tenido su oportunidad con un balance innegablemente negativo y fracasado, cada vez más personas dentro y fuera de la iglesia piensan que la legalización controlada puede llegar a ser la opción menos mala. Este cambio en el punto de vista cristiano va en línea con el discurso y la contundente lógica realista de pensadores seculares tan prestigiosos como el filósofo de la ciencia judío, Karl Popper, quien en su obra Utopía y Violencia afirmaba que no podemos establecer el paraíso en la tierra. Lo que sí podemos es, en cambio, hacer la vida un poco menos terrible y un poco menos injusta en cada generación. Del mismo modo, el reconocido filósofo y economista indio Amartya Sen, ganador del Nobel de Economía, declaraba: lo que nos mueve no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno. Todo lo cual significa que, aunque no nos guste, hay problemáticas que no podemos resolver, sino tan solo paliar o amansar un poco, confirmando lo dicho por Nicolás Gómez Dávila en el sentido que la sabiduría no consiste en resolver problemas, sino en amansarlos. Además, el debate alrededor de estos asuntos en la Iglesia toca otros aspectos teológicos tan fundamentales como el de la libertad de examen y de conciencia y la consecuente responsabilidad del ser humano ante Dios. Precisamente, el sociólogo protestante alemán Max Weber distinguía entre actuar por la ética de las convicciones de conciencia o por la ética de la responsabilidad, prefiriendo la segunda de ellas en la medida en que no se limita con la primera a que el cristiano obra bien y pone el resultado en manos de Dios, sino que por encima de ello, quien obra por la ética de la responsabilidad está dispuesto más bien a responder por las consecuencias de sus acciones. Y concluye que en política es imperativo actuar por la ética de la responsabilidad y no por la ética de las convicciones de conciencia, que tiene como campo de acción la conducta individual y nada más, y no las políticas públicas. Por otra parte, la libertad de examen y de conciencia y la separación entre Iglesia y Estado traza a este último límites que no debe franquear. En este sentido, los cristianos tal vez tengamos que darle la razón al columnista Alfredo Rangel cuando dijo que en una democracia liberal el Estado no tiene ningún derecho a proteger a un individuo de sí mismo, ni a establecer estándares de moral ni de vida íntima virtuosa. Porque con todo y que los cristianos seamos conservadores en asuntos de ética y moralidad, cabe preguntarse si es conveniente y correcto que los asuntos que caen dentro de la libertad de examen y de conciencia y conciernan al fuero íntimo y privado de las personas sean legislados y reglamentados por el Estado, por medio de un intervencionismo prohibitivo que criminalice las prácticas de los individuos que puedan llegar a ser autodestructivas, tales como el consumo de drogas narcóticas y alucinógenas. Esto sin desconocer que estas prácticas traen sutiles o manifiestos efectos colaterales que afectan negativamente en mayor o menor grado el entorno social inmediato de quienes las llevan a cabo, perjudicando a la postre, así sea de manera indirecta, a la sociedad de la que forman parte. Sea como fuere, en este ámbito privado e íntimo de la persona, el único que puede entrar es Dios y nadie más. Y esto no sin que la persona le curse una humilde invitación para hacerlo. Porque es únicamente en este campo de la conciencia humana individual, iluminada por Dios mismo, en donde se forjan las persuasiones y convicciones de quienes no tienen que remitirse a estándares morales sociales ni a legislaciones humanas para hacer lo bueno y lo correcto. El hecho es que no es fácil identificar los límites entre lo social, en lo cual el Estado tiene siempre injerencia, y lo estrictamente individual, en el que ya no la tiene.
El consumo de drogas narcóticas y alucinógenas es una de estas áreas grises, y por extensión, todas aquellas dinámicas en que la persona se lastima a sí misma de manera voluntaria y más o menos consciente, sin que al hacerlo esté lastimando directa o expresamente a los demás. Además, prácticas sociales tanto más censurables y destructivas son permitidas por la ley, tales como el consumo de tabaco y de bebidas embriagantes, incurriendo así en una inquietante contradicción al catalogar como delito el consumo de drogas ilícitas. Al fin y al cabo, Dios es el único que puede juzgar en este campo e iluminar también nuestra conciencia sin violentar su libertad, tal y como nos lo revelan las Escrituras, de tal modo que, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Gálatas 5:18. Porque los resultados de la represión sistemática del tráfico, comercialización y consumo de las drogas ilícitas parece darle de nuevo la razón a Alfredo Rangel en cuanto a que hacer de todo pecado religioso un delito ha llevado a la humanidad a momentos de crueldad, barbarie e ignorancia. Para ir cerrando, se equivocan quienes argumentan en contra de la legalización, descriminalización o despenalización de la droga indistintamente, al sostener que por este camino tendríamos que hacer lo mismo con todos los delitos que no podamos reprimir eficazmente, como de hecho reclaman que se haga los partidarios del aborto, que argumentan que la cantidad de muertes ocasionadas por la imposibilidad del Estado de evitar los abortos clandestinos llevados a cabo en condiciones higiénicas que dejan mucho que desear por personas que no están médicamente capacitadas para hacerlo, junto con los problemas de salud pública que esto genera, justificarían ya por sí solos la despenalización del aborto por simple voluntad de la madre. Pero están equivocados de entrada, justamente porque este tema no cae de ningún modo en las zonas grises en que opera la libertad de examen y de conciencia, sino en el campo del respeto al derecho humano más fundamental, como lo es el derecho a la vida de los no nacidos. Pero no nos desviemos, porque ese es otro asunto con muchas ramificaciones. Por lo demás, los jóvenes y en general todos quienes tienen clara su perspectiva ética y moral, no se volcarán a consumir drogas en el momento en que se legalice su consumo, como no se vuelcan a consumir alcohol los jóvenes cuando alcanzan la mayoría de edad que les permite adquirirlo por sí mismos, que repito, es junto con el del tabaco un consumo mucho más nocivo que el de las sustancias prohibidas, ya que el que de verdad desea consumir cualquiera de estas sustancias lo hará, sea o no legal su consumo, y la prohibición en muchos casos, en vez de disuadirlo, incentivará su deseo de hacerlo por aquello de que la naturaleza humana caída y rebelde siente una inclinación malsana hacia lo prohibido, como lo leemos en el libro de los Proverbios. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Proverbios 9:17. Mientras que quien tiene sus convicciones morales bien arraigadas al respecto, mediante una conciencia esclarecida, no necesita de leyes para saber lo que debe hacer al respecto. Esto debería matizar los temores de que la legalización incentive significativamente su consumo por parte de quienes hasta ahora no la hayan consumido, sino significa más bien que quienes deciden consumirla lo puedan hacer ahora con un poco de menos riesgo, dado el ambiente criminal que rodea actualmente su tráfico y comercialización, y recibiendo un tratamiento más abierto, contundente y debidamente financiado, si así lo desean, para poder dejar de consumirla, transformando las políticas represivas y destinando los altos presupuestos actualmente invertidos en ellas en políticas preventivas solventemente financiadas. No olvidemos que las licoreras y las tabacaleras financian en buena parte la educación, la salud pública y el deporte en nuestro país. Pero me detengo ya aquí. Si les gustó, por favor díganoslo. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios y compártanlo con sus amigos y conocidos. Y si quieren apoyar este ministerio con una donación ocasional o regular, pueden hacerlo a la cuenta de ahorros Bancolombia que sale en pantalla y enviarnos el comprobante para darles acceso a muchos otros contenidos exclusivos para donantes. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.